¿Y tú crees que Fidel Castro ha cambiado Cuba para bien o para mal? Creo que Cuba debe marchar a un rumbo distinto, donde haya democracias verdaderas, pueblos, igualdad, justicia. Un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese. De acuerdo. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Y ahí lo que están en unos negocios. Expropiese, señor alcalde. Muchas veces los lobos se presentan ante nosotros disfrazados con la piel de cordero. ¿Para qué? Para que nosotros no huyamos, no nos alarmemos y para ganarse nuestra confianza, ¿no? Pero cuando finalmente han logrado ganarse esa confianza es cuando sacan las garras, se quitan la careta y saltan como liebres sobre su presa, ¿no? Y bueno, fue justamente eso lo que hizo en su momento el señor Hugo Chávez Frías. Recordemos que en el año de 1992 el señor Hugo Chávez intentó dar un golpe de estado en Venezuela para tratar de derrocar al gobierno que en ese entonces ocupaba las altas esferas del poder, ¿no? Sin embargo, no lo logró, no pudo hacerlo, no tuvo las fuerzas suficientes para lograrlo y bueno, fue detenido, tuvo que darse por vencido y fue encarcelado por 2 años y medio. Sin embargo, luego de estos 2 años y medio, el gobierno que se encontraba en ese entonces decidió concederle un indulto. Y bueno, de esta manera el señor Hugo Chávez pues nuevamente salió a disfrutar de la libertad, ¿no? Pero él ya se había quedado con el bicho de que quería obviamente el poder para él, ¿no? Entonces esta vez cambiaría drásticamente su estrategia, ¿no? Esta vez vino disfrazado con la piel de cordero, como se los había dicho anteriormente, ¿no? De esta manera es que él se lanza a las elecciones electorales del año de 1998 con un discurso totalmente diferente. Él ya no era un golpista, había cambiado, ahora sí defendía la democracia. Y bueno, como era un tipo tremendamente mentiroso y era un tipo que contaba con un gran carisma, pues se ganó el apoyo multitudinario de millones de venezolanos. Por eso es que termina ganando las elecciones del 98 y finalmente a partir del 99 ocupa él el cargo de presidente. En ese momento que Hugo Chávez llega a la presidencia, él ya tenía las cosas claras. Él tenía perfectamente claro que quería convertirse en un dictador y que obviamente no estaba dispuesto a dejar por nada del mundo el poder. Entonces tenía que preparar el camino para que obviamente no se encontrara ninguna traba más adelante, ¿no? Porque bueno, inicialmente él tenía el apoyo multitudinario de todo el pueblo, el apoyo también de las fuerzas armadas, ¿no? De toda la milicia. Sin embargo, ¿qué pasaba o qué hubiese pasado, qué pasaría si más adelante todos estos señores pues se le volteaban, ¿no? Ya no lo apoyaban y querían sacarlo de repente a patadas? Bueno, él, previendo toda esta situación, es que organiza el plan estratégico para tratar de asegurar que eso no pasara. Primero, comienza por cambiar la constitución, otorgándose más poder. De esta manera, prácticamente él podía designar a dedo quienes ocupaban los altos cargos dentro de la policía, dentro de las fuerzas armadas, y bueno, de esta manera, obviamente, pues iba a poner en esos cargos simplemente a las personas que estuvieran de su lado. Eso fue lo primero. Lo segundo fue tratar de aumentar el número de generales. Inicialmente Venezuela contaba con aproximadamente 30 generales nada más, ¿no? Es decir, lo normal, ¿no? Sin embargo, él se encargó de aumentar masivamente el número de generales hasta tal grado que hoy en día, por ejemplo, tenemos ya un aproximado de 2000 generales. Es decir, una barbaridad, ¿no? ¿Qué lograba, qué ganaba el señor Hugo Chávez haciendo esto? Pues desconcentrar el poder, ¿no? Si el poder permanece en un solo puñado de militares, pues es más fácil que si ellos se rebelan, si ellos conversan en algún momento y tratan de sacarlo a patadas, pues es más fácil que lo logren, ¿no? Porque finalmente no son muchos, basta que lleguen a un acuerdo entre ellos y lo hacen. Pero si tú tienes a 2000 generales y 100 de ellos se confabulan, pues ¿qué pueden hacer 100 de ellos en comparación con los otros 1900 restantes? Nada, ¿no? Entonces esa fue la estrategia que aplicó el señor Hugo Chávez. Pero no se conformó solamente con hacer todos estos cambios, sino que además, como en ese entonces pues Venezuela tenía una gran cantidad de dinero producto de la venta, de la explotación del petróleo, pues había bastante dinero como para regalar a montones, ¿no? Y efectivamente así lo hizo. No solamente expropió a muchos
empresarios, no solamente les quitó sus propiedades para dárselas al pueblo, no solamente hizo eso, sino que como había bastante dinero, pues también el pueblo estaba contento porque lógicamente recibía una gran parte de este dinero, ¿no? Pero esa gran parte, entre comillas, pues simplemente era unas pequeñas sobras, unas pequeñas migajas, porque el grueso de todo ese dinero, pues lógicamente iban para sus bolsillos y para los bolsillos de la gente que estaba cuidadosamente trabajando ahí con él. Pero como el auge del petróleo no duraría para siempre, ocurrió que poco tiempo después internacionalmente el precio del crudo comenzó a bajar. De esta manera las ganancias para ellos también obviamente comenzaron a escasear, se comenzó a recortar todo ese dinero que se le estaba dando a la población y bueno, adicionalmente a esto también la producción de petróleo dentro de Venezuela comenzó a acortarse cada vez más. De esta manera había menos dinero, pero no menos dinero para ellos, sino menos dinero para regalarle al pueblo. Bueno, de esta manera es que surge el descontento social dentro de todos los venezolanos, porque obviamente ya no disponían de los recursos que antes disponían, ¿no? Que antes tenían por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ya no había los mismos ingresos que antes percibían del petróleo. Entonces, cuando la población comienza a sufrir todos estos cambios, no solamente por la escasez de la venta del petróleo y de su explotación, sino también debido a las sanciones que en el ámbito internacional estaba recibiendo Venezuela, pues surge el descontento en la sociedad, que más adelante intentan sacar al señor Hugo Chávez. Sin embargo, este ya se había conferido para sí mismo tanto poder que ya nadie podía sacarlo de ahí por la fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía bajo su mando al Poder Judicial, al Ministerio Público, a toda la milicia. Entonces tenía todo el poder concentrado en sus manos y obviamente nadie lo podía sacar. Y es así como el señor Hugo Chávez Frías se adueñó prácticamente de toda Venezuela, ¿no? Se llenó todos los bolsillos y no estuvo dispuesto a renunciar al poder, sino hasta que se lo llevó la pelona, ¿no? No es que renunció, no es que dejó por las buenas el poder, sino que estuvo bajo el mando de Venezuela hasta sus últimos minutos de vida, ¿no? Pero era tan desgraciado este señor que incluso antes de irse al más allá, porque él ya preveía, ¿no? Debido a que tenía cáncer, ¿no? Un cáncer incurable, debido a que él se encontraba gravemente enfermo, ya preveía que se lo iba a llevar la pelona, pero antes de que la pelona se lo lleve, él dio un comunicado a todo el pueblo venezolano, que cuando él falte, o si por alguna razón él faltara y se convocaran nuevamente a elecciones, que voten por favor por su vicepresidente, o sea, por el señor Nicolás Maduro. Hace falta ser bien desgraciado para estar en tu lecho de muerte y ni aún así arrepentirte, que fue lo que sucedió con Hugo Chávez Frías, ¿no? El señor estaba a punto de partir al más allá y ni siquiera en esos momentos recapacitó, reflexionó, quiso tratar de cambiar las cosas, no, sino que se enfrascó en perpetuar toda la maldad que había construido durante tantos años en Venezuela. De esta manera prácticamente dejó su legado de maldad, ¿no?, al señor Nicolás Maduro. Es un hecho bastante triste, pero el pueblo venezolano tuvo que pagar, y bueno, sigue pagando hasta ahora, tristemente, el error que cometió en el año de 1998, ¿no? Pero es que no culpo de todo al pueblo venezolano, porque en ese entonces el señor Hugo Chávez se presentó como un manso corderito, ¿no? Disfrazado de una tierna ovejita, defendiendo los valores de la democracia y diciendo en todo momento que cuando acabe su mandato él se iría. Incluso decía, si antes de que acabe mi mandato, a los 2 años, el pueblo ya no me quiere ahí porque estoy haciendo malas cosas, pues simplemente me iré por las buenas, ¿no? Sin embargo, el desgraciado sabía que las cosas no iban a ser así, ¿no? Porque en cuanto entró al poder, comenzó a preparar el terreno para perpetuarse allí.